el ver es tan importante en la fotografía como lo es en todo arte visual. De hecho, la fotografía es un arte visual, la pintura es un arte visual. La pintura inclusive está vista como la madre de la fotografía, ¿no? Se la vio la fotografía como una especie de parienta débil de la pintura, como que no llegaba a los parámetros de la gran pintura, ¿no es cierto? Y eso fue todo un tema para la fotografía en una época, siglo XIX, principio del XX, de tener que luchar contra esto, de que la fotografía simplemente tenía un rol social, obtener determinado, quizás porque la fotografía todavía no era a color, o tenía ciertas dificultades técnicas. Entonces siempre se la veía como menor. Además, estaba esta cosa de que como reproducía mecánicamente la fotografía, en cambio la pintura era como algo mayor porque estaba hecho a mano, había como una cuestión también de prejuicio con respecto a eso, entre muchas cosas, ¿no es cierto? Pero en realidad la fotografía, el origen es la pintura. Para mí no hay una gran diferencia, esto desde mi punto de vista. Hay diferencias después conceptuales, de tratamientos, pero en esencia no hay diferencias entre la pintura y la fotografía. Estoy hablando siglo XV, los pintores utilizaban medios ópticos para hacer pintura. Esto es sabido, se ha estudiado mucho justamente sobre esto. Utilizaban cámaras oscuras, utilizaban lentes para realizar determinado tipo de perspectivas que eran muy difíciles, o diría imposibles, de captar por el ojo. Para un artista, utilizar un medio óptico era algo muy avanzado. Y los pintores utilizaban inclusive, yo estoy hablando ya del siglo XVI, a un pintor como por ejemplo como Vermeer, que tenía una cámara oscura de tamaño de una escala real, humana, digamos, escala humana. Una persona podía introducirse en la cámara oscura, por ejemplo el pintor, y podía reproducir la imagen que estaba afuera a través de una impresión de una imagen, no, porque no existía todavía la fotografía. Pero el pintor podía reproducir la imagen que entraba al interior de la cámara oscura. O sea, es un proceso ya anticipadamente fotográfico eso. Se reproduce la cualidad del lente, no existe todavía una imagen impresa. Eso es típico ya del siglo XIX, que se descubren los químicos que producen la estampa y posteriormente se permite también la reproducción en serie con la aparición del negativo. Y el siglo XX es el siglo de la fotografía. No solamente lo sigue siendo de la pintura, que la pintura siempre tiene un gran prestigio y sigue avanzando, sino que la fotografía en realidad está casi a la par de la pintura en el sentido, el rol social que tiene. Bueno, la fotografía tiene una gran importancia en cómo refleja la historia del siglo XX y parte del siglo XIX, pero sobre todo del siglo XX. O sea, el siglo XX no lo tendríamos en imágenes como si no estaría la fotografía, si no estuviera la fotografía. El cine, la televisión. O sea, siempre ahí la matriz es el gran descubrimiento que es la fotografía. Hoy en día las fotografías se las puede exhibir en los grandes museos, como las pinturas. Porque realmente el fotógrafo ha adquirido un rol y ha adquirido una libertad. Las obras de Avedon, las obras de Cartier-Bresson las podemos ver en museos. Cartier-Bresson, extrañamente, él no se definía como un artista, pero sin embargo era un gran artista y está resignificado como tal en la actualidad. Entonces, bueno, el siglo XX, el siglo XXI, ya estamos metidos en pleno siglo XXI, es el siglo donde la fotografía y la pintura es como que hacen una gran fiesta y están hermanadas y intercambian y realmente comparten objetivos comunes. En algunas cosas se diferencian, pero es un arte visual.
en realidad hago fotos desde muy chico. O sea, porque me gustaba, porque me regalaron una cámara y porque me salían bien las fotos y entonces me entusiasmé y siempre sacaba. Después pasaron los años, yo en realidad empecé, mis comienzos son de pintura y dibujo, después atrapo la fotografía y hago fotografía artística durante algunos años, participando en concursos, hasta que, como era lo que me gustaba, me dediqué a la parte comercial para hacer lo que realmente me gustaba. Y empecé ahora hace más o menos unos 4 o 5 años, que fue por un accidente más que nada. Yo me accidenté en el trabajo, me quebré tibia y peroné y estuve 9 meses, haciendo reposo. Y bueno, siempre la fotografía como que me había llamado, siempre me gustaba, qué sé yo, pero por una cuestión de tiempo nunca había podido arrancar. Y bueno, a partir de eso, digo, bueno, algo tengo que hacer. Estaba al cohete en mi casa, así que bueno, empecé a estudiar y me empezó a gustar cada vez más y ahora ya es tipo, no sé, una enfermedad. Estoy todo el tiempo pensando en fotos. Era empleado bancario, era cajero de banco codificadora y bueno, siempre me gustaba la fotografía de chico porque tenía un tío que nos sacaba fotos permanentemente y bueno, tenía esa cosa pendiente. Un día tengo que hacer un curso de fotografía y bueno, empecé acá haciendo un curso básico, después hice curso de blanco y negro de revelado, después empecé a hacer algunos talleres en Buenos Aires porque me interesaron y empecé a participar en concursos, gané algunos premios, pasé de una categoría a la otra, gané un ranking en el año 83, gané el ranking, o sea, la mayor cantidad de premios que había sacado y bueno, así fui subiendo posiciones y hasta que un día me quedo sin trabajo y empecé a hacer fotografía hasta ver qué conseguía. Y bueno, acá estoy. No conseguí nada, por lo visto. Seguí haciendo fotos y acá estoy. Hace más de 25 años. Empecé cuando tenía 16, 17. Iba a cuarto año del colegio. No sé cómo. Me enteré que había un taller de fotografía básica en las facultades sociales. Me anoté con una amiga y empecé ahí. Mi viejo hacía fotografía. Y yo veía en mi casa por ahí algunas fotos que le había hecho en blanco y negro, cosas así, o una ampliadora de fotos. Y siempre estuve como muy relacionada con eso. Siempre tenía una camarita de las de rollo de hace 1000 años y sacaba fotos, no sé, con mis amigas y eso, bueno. Y hice ese curso y ahí como aprendí lo básico. Al año siguiente me anoté en el fotoclub de nuevo. Hice un par de meses y después dejé y después, bueno, cuando terminé el colegio me fui a Buenos Aires, decidí estudiar fotografía. Bueno, fotografía yo inicié más o menos en el año 2009, por ahí, a modo de cable a tierra, ¿sí? Estaba estudiando en ese momento Derecho y trabajaba hasta que esas cosas de la enfermedad moderna del estrés me hizo buscar una terapia alternativa y en este caso fue la fotografía. Hice primero el básico, después Photoshop para empezar a manejar las herramientas que me dieron en el básico, trasladarla a una compu y empezar a editar las fotografías. Empezar a manejar lo que es el laboratorio hoy en día, que es el Photoshop, por lo menos para mí. Y después seguí con un segundo nivel, un curso avanzado, siempre en el Fotoclub, donde ahí ya empezamos a manejar cosas un poquito más puntuales, el manejo de luz, el manejo de retrato y demás. Y bueno, y acá estoy, hoy sigo con la fotografía, maravillado porque es algo que me llena el alma, por así decirlo, me encanta. Lo hago como hobby, si bien hago algunos trabajos, si bien no es mi trabajo principal, pero trabajo también de la fotografía. Puedo decir que trabajo de la fotografía también.
Y la verdad que, nada, está genial, está bueno. Y a mí me gustaba mucho Bresson, sí, me gusta, es sí, mi ídolo. Y me gustaba mucho, al principio me encantaba sacar así fotos en la calle y todo eso. Y después, bueno, vas cambiando. Pero siempre me gustó mucho el retrato. El retrato es a mí lo que más me gusta hacer. Me gusta jugar mucho con las luces, experimentar con luces. Porque antes, cuando era más chica, me preguntaban qué tipo de foto te gusta hacer y yo no sabía. Decía, no sé, me gusta esto, pero también me gusta el otro. Y de a poco fui descubriendo qué era lo que me gustaba. Me di cuenta que por ahí me gustaba hacer fotos de gente espontáneas, que no se diera cuenta, un perfil, un retrato, una expresión de la cara. Después me di cuenta también que me gustaba hacer fotos con los nenes. Las expresiones que tienen los nenes son impagables, no te las da nadie. Las caras que ponen, los naturales que son, incluso posando. Después también me di cuenta que me gustaba hacer books con embarazadas, con el bebé. Y bueno, va por ese lado. Ahora estoy como por ese lado. Yo tengo un estilo en el sentido que yo trato de mostrarte todo sin mostrarte las caras ni sacar sangre en un accidente. Yo te voy a mostrar todo, pero desde un ángulo donde se vea, pero que no sea amarillista, ¿viste? En el sentido, cuido mucho el detalle de la intimidad, ¿viste? Porque te pones en lugar de un familiar y es muy cruel y muy duro. Y a mí no me gustaría que me pasara una cosa así, desde mi punto de vista, siendo que yo hago este trabajo. Pero si a mí me sacan un familiar y no sé, le ves toda la cara estropeada, me parece muy sin sentido. Vos podés mostrar el accidente desde otro ángulo de toma, mostrando que hay una persona, que si es joven, si es chico, si es una persona mayor, lo que fuere, pero sin mostrar la parte amarillista, digamos. Que no se vea sangre, que no se vean golpes, que no. Vos estás mostrando lo que sucedió, en cierta forma. Pero soy cuidadoso en ese sentido. No me gusta, ya es mi manera de pensarlo, de verlo, ¿viste? Mira, yo tengo un estilo, la verdad, que bastante amplio en cuanto a que no tengo, ¿cómo te puedo decir? Exclusividad para hacer o retratos, o paisaje, o bodegones. No, me gusta todo en general. Le pongo lo mejor para hacer lo que sea. Retrato me encanta, el retrato me encanta, es una, sobre todo el blanco y negro, el monocromo. Pero también me gusta hacer paisajes. También me gusta la fotografía macro, también me gusta la fotografía de estudio, de bodegones, de productos. En general no tengo algo definido en cuanto a me gusta retratos únicamente, ¿no? Bastante amplio. Una de las cosas que por ahí me ayudó, aparte de ir ganando premios y hacerme conocido, era la foto distinta, mucho primer plano y fotos sin que la gente se diera cuenta, que es cuando mejor sale la gente, realmente, con una naturalidad. Entonces eso me dio una característica, digamos, que gustó mucho y eso fue lo que me hizo trabajar en ese momento bastante. Yo siempre digo que soy un fotógrafo más que técnico, intuitivo. Muy técnico en el laboratorio era, pero muy intuitivo para hacer las tomas.
como que me dejaba llevar de la misma manera que cuando me pongo a pintar, que te va saliendo, era de la misma manera que ibas haciendo fotos. A mí las cámaras siempre me llamaron la atención de una manera especial. Yo era muy chico, en casa siempre hubo cámaras. Hay unas que venían que hoy deben de estar por ahí en alguna colección, que eran de plástico, ovaladas, todas como con motas negras, que se desenroscaba el objetivo, eran 6x6, sacaban 12 fotos. Me acuerdo que tenía un estuche de cuero color caqui, clarito. Y bueno, esas fueron las primeras cámaras que yo tuve en la mano, pero obviamente no sacaba porque era realmente muy chico, pero que me llamaban la atención. Después mi viejo compró una cámara con fuelle, una alemana Voigtlander, que era muy linda cámara. Ya era un poco más grande, tendría 11, 12 años. Y sacábamos todos fotos. Mi mamá, mi viejo, mi hermano, todos acá. Pero por esas cosas de la vida, al que mejor le salían la foto eran a mí. Entonces ahí me convertí en el fotógrafo de la familia. Y aparte que me gustaba, yo salía a cualquier lado y salía con la cámara. Después mi viejo me regaló una Minister D, de visor directo. Bueno, y así después vino la reflex. La primer reflex fue una Miranda, que no era de una marca, pero era buena. O sea, andaba muy bien. Sí, pero la criticaron, me dijeron que había empezado muy mal, pero bueno, con esa tuve mi primer premio. O sea, yo participo en un concurso nacional de fotos en el cual gana Pedro Luis Raota el primer premio y yo tuve la mención especial con mi humilde Miranda. Así que ahí me di cuenta que la cámara no hace tanto al fotógrafo. Mi primer cámara fue una Nikon digital, chiquitita. Me hacía jugaba con eso. Me hacía el fotógrafo. Sí, hice el curso con esa. Me la compré pensando que era una super cámara. O sea, yo pensaba que era así re pro la camarita esa. Y me dice mi profesor Gustavo, me dice, no, pero dice, vos tendrías que comprarte una reflex, qué sé yo, y no llegaba ni a palo a una reflex. Así que bueno, tiré un tiempo con esa, después me compré mi primera reflex fue una Nikon D3000 usada que estaba maqueteada, píxeles muertos por todos lados tenía la pantallita, pero bueno, con esa fui tironeando un montón de tiempo. Lo mío fue muy under, muy de abajo. Hasta que por ahí bueno, me pude comprar la que tengo ahora, que más o menos es viejita, pero zafa, está buena, sí. Mi primera cámara fue una Yasica, que la heredé de mi viejo, de cuando él sacaba, y ya tenía todo, estaba impecable, y además tenía todos los lentes. Tenía todo, lente, flash, gran angular, tele, normal, duplicador, porque en esa época se usaba un duplicador, todo, trípode, todo tenía. Hasta la ampliadora. Y justo cuando yo empecé a hacer fotos, mi viejo la vendió un año antes. Entonces dijo, y cuando empecé a hacer la foto dije, no, ¿cómo vendiste la ampliadora? Que yo fui y me compré una, con una plata que tenía ahorrada, me acuerdo. Y no la usé demasiado tampoco, porque no tenía como un lugar, viste, oscuro, pero la tengo igual. Una alemana Praktica Tele 1000. La tengo todavía, mi primer amor. Cada tanto la gatillo para que no se me peguen los diafragmas y demás, pero mi primer amor. En realidad tengo 5 cámaras analógicas que me quedaron con el tiempo. Esa pues no la quise vender porque la primera, la segunda porque bueno, no estaba en condiciones de ser vendida y era para quedar mal, entonces me la quedé. Sí, cuando dictamos, o sea, presentamos lo que fue la historia de las cámaras, y acá en Fotoluz tenemos varias cámaras antiguas y tenemos algunas que sacamos a internet, con fotos a internet, y
Y bueno, la última tanda mía la muestro toda porque es toda la evolución que fui haciendo a medida que fui cambiando cámara. Y hoy sí, el analógico es el recuerdo. Lo digital ya te desprendes rápidamente porque no tiene la misma durabilidad que una cámara analógica. Yo te digo, mi primer cámara, yo le pongo un rollo y sale andando. Y tiene 30 años de antigüedad. O sea que hoy no sé si dentro de 30 años yo voy a agarrar la primera cámara que tuve y se andará todavía. No creo. Por empezar porque el sensor se satura por la gran cantidad de disparos. O sea, va a tener distorsiones, va a tener un montón de fallas, entonces no se va a poder usar. Es distinto el mecanismo, el material, todo. Es mucho más sensible. Mi primer cámara, mirá, fue una Samsung, una compacta, creo que era de 5 megapíxeles. Con esa empecé haciendo el básico, con esa cámara. Y después hice con una Canon analógica, terminé. Y después ya me fui a una Sony Alpha, una digital, porque me entusiasmé mucho. Yo soy muy ansioso. Me gustó mucho lo que estaba viendo. Dije, esto me encanta, yo voy a seguir. Invertí en una cámara reflex, prácticamente a finales del curso básico. Ojo que, a ver, como se dice, la cámara no hace al fotógrafo, ¿eh? Exactamente. Eso está todo en uno, en lo que uno ve, y lo puedes ver, a ver, con una compacta o con una super profesional, lo mismo. O sea, la cámara no hace al fotógrafo. ¿Ayuda? Sí, ayuda una cámara profesional. Pero tiene mucho que ver lo que uno esté sintiendo en el momento de hacer una toma. No sé cómo vino la historia, ganaron no sé qué y el ganador era hacerse retratos conmigo. Un premio, pum para arriba. Terminó de juzgar, se hizo todo el juzgamiento en la sección monocromo y me llama a un costado y me dice, Ezequiel, sí, Ezequiel, esta foto, Ezequiel, invertila, da la vuelta a esta foto. Y bueno, la foto tuvo el primer premio y salió en el diario. Cuando el cura la ve en el diario, decía, pero ¿cómo esa minifalda? Me suspendió, no me dejaba entrar a trabajar. Sí, así que tenía que mandar gente a hacer las iglesias y yo hacía las fiestas.